Brilla desde aquí. De Tania Carmín. Capítulo 1. Diagnóstico. Era la última semana de enero de 2005. Julia y su madre se encontraban en la sala de espera del Hospital Psiquiátrico Ramón de la Fuente, rodeadas de un ambiente que parecía sumergido en una quietud profunda. La sala tenía paredes blancas y una iluminación tenue. El murmullo de las voces llegaba suavemente, amortiguado por el eco de los pasillos vacíos. Era como si el lugar mismo estuviera impregnado de una calma inquietante, como si todo estuviera dormido. Julia se sentó junto a su madre, con los ojos fijos en las personas que se encontraban en la sala. ¿Serán pacientes?, pensó. ¿O serán solo familiares de los pacientes? Julia no podía evitar preguntarse qué hacían allí, por qué estaban en ese hospital. La incertidumbre la invadía. Al mismo tiempo, ella no entendía muy bien por qué estaba ahí, y mucho menos por qué su madre parecía tan serena mientras estaba sentada a su lado, escribiendo en un cuaderno. El sonido de la pluma sobre el papel llamó su atención, y Julia miró con curiosidad lo que su madre había escrito. Era solo una frase, pero al leerla sintió un nudo en la garganta. Tengo mucho miedo, no sé qué va a pasar, pero aquí estoy contigo. Ambas se sentían aterradas, aunque de formas diferentes. Mientras su madre estaba allí como un pilar de apoyo, Julia se sentía como si estuviera al borde del abismo. No sabía si realmente estaba enferma o si era solo una mala racha que podría superar. De repente, su nombre fue llamado por una voz que sonó a través de los altavoces del hospital. Julia se levantó con una mezcla de nerviosismo y resignación. Miró a su madre y, sin decir nada, caminó hacia el consultorio 18, temblando levemente. Al entrar en la habitación, un hombre de bata blanca la recibió. Estaba sentado detrás de un escritorio, escribiendo en una máquina de escribir, lo que le pareció una extraña incongruencia en pleno siglo XXI. El doctor no la miró al principio, como si estuviera más concentrado en lo que estaba haciendo que en la presencia de su paciente. Después de unos segundos, levantó la mirada, le hizo un gesto con la mano para que se sentara y, tras un par de movimientos mecánicos, comenzó a hablar de manera casi rutinaria. ¿Cuáles son sus síntomas?, preguntó sin apartar la vista de la máquina. Julia vaciló por un momento antes de responder. Siento mucho miedo, como si me fuera a desmayar, como si algo terrible estuviera por pasar. ¿Se desmaya?, preguntó el doctor, mientras sus dedos seguían trabajando sobre las teclas. No me desmayo, respondió, sintiendo que algo en su interior se retorcía ante la pregunta. ¿Palpitaciones, sudoraciones, algo más?, dijo el doctor con un tono de voz desinteresado. Sí, todo eso. Julia pensaba que sus respuestas no lograban describir lo que en realidad sentía. Si imagina algo positivo mientras está sintiendo eso, ¿le ayuda?, preguntó el doctor sin mostrar ninguna emoción. No ayuda. La respuesta salió de su boca como un suspiro, sin esperanza. El doctor anotó algo en su expediente y, por fin, la miró directamente a los ojos. Lo que tiene se llama ataques de pánico, dijo, como si acabara de resolver un rompecabezas. La voy a remitir con otro doctor que le dará un tratamiento específico. Aquí es urgencias, así que por favor diríjase al ala este para continuar con su consulta. Julia asintió en silencio, sintiendo que el peso de la situación comenzaba a abrumarla. Salió de la habitación, y cuando vio a su madre en el pasillo, su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y desconcierto. ¿Qué te dijo?, preguntó su madre con una voz temblorosa.
Ataques de pánico, respondió Julia, sin mucha claridad en su tono. No sabía si sentir alivio o miedo. ¿Ataques de pánico? ¿Qué significaba eso? ¿Era eso realmente lo que le ocurría? Ambas caminaron por los pasillos del hospital hasta llegar a la otra sección. Al entrar al nuevo consultorio, se encontró con un joven doctor que la hizo sentir un poco más incómoda que el primero. Era más cercano a su edad, pero su mirada intensa y su actitud impersonal no la tranquilizaban. Lo que usted tiene se llama agorafobia. Comenzó con una precisión que pareció aún más fría que el anterior. También tiene trastorno de ansiedad generalizada y trastorno límite de la personalidad. Julia lo miró, confundida, sin entender del todo lo que le estaba diciendo. No entendía qué quería decir con trastornos. ¿Estaba enferma? ¿Era algo grave? ¿Sabe usted quién es?, preguntó el doctor, mirándola fijamente. Julia lo miró, un poco sorprendida por la pregunta. Era como si estuviera esperando una respuesta más profunda, filosófica. Sí, soy Julia, respondió, un tanto desconcertada. Ese es su nombre, señorita, dijo el doctor con una leve sonrisa, casi como si le hablara a una niña pequeña. ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su ocupación? Soy estudiante y... músico, respondió Julia, aún sin comprender bien la dirección de la conversación. El doctor asintió sin parecer impresionado, y continuó explicando el tratamiento. El tratamiento será de 8 meses. Tomará esta pastilla todos los días y estas gotas en caso de que tenga episodios de pánico. ¿Tiene alguna pregunta? Julia, sintiéndose nerviosa y un poco abrumada, levantó la mano tímidamente, como si tuviera miedo de hacer la pregunta equivocada. ¿Puedo tomar alcohol mientras tomo estas pastillas? El doctor la miró con una ceja levantada, como si la respuesta fuera obvia, pero, aún así, hizo una pausa para observarla y preguntó: ¿Con qué frecuencia bebe alcohol? Julia se sintió un poco incómoda al hablar sobre su consumo de alcohol. No sé. Tal vez cada fin de semana. Bueno, hace años iba a un grupo de AA, pero ya no voy. El doctor la miró por un momento, y luego, con un tono serio, le dijo: No puede beber alcohol mientras toma estos medicamentos. Además, le sugiero que regrese a sus juntas de AA. Al salir de la consulta, su madre la miró con una expresión preocupada. ¿Qué te dijo?, preguntó. Pero Julia no respondió. Caminaron por el pasillo para buscar la salida. Desde una de las ventanas, Julia pudo ver el edificio donde se encontraban los pacientes internados. Le pareció un lugar sin vida. Afuera la ciudad seguía su curso, pero dentro de esas paredes todo estaba detenido. Julia sintió que la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella, pero su madre, con una sonrisa nerviosa, intentó aligerar el ambiente. «Me siento tan nerviosa, Julia», dijo su madre, forzando una risa. «Es como si yo también pudiera empezar a sentir los mismos síntomas que has tenido». Julia, sintiendo que algo dentro de ella se quebraba, sonrió levemente, pero era una sonrisa llena de nervios. «No te preocupes, mamá», dijo, tratando de sonar optimista. «Todo va a estar bien». En ese momento, ninguna de las dos sabía lo que realmente les esperaba. Julia, sin saberlo, estaba dando su primer paso hacia lo que llegaría a llamar su infierno. Un infierno que no estaba afuera. Un infierno que llevaba por dentro.